para poder tener una vida mucho más saludable. A la doctora Cristina Balinotti. Muchas gracias, Cristina. No, gracias a ustedes por recibirme. Gracias a ustedes. Pero no es fácil levantarse tan temprano por la mañana. No, sobre venir todo... de donde viene, que yo sé dónde viene, no tenemos que compartirlo, pero viene bastante lejos. Claro, sí, se tengo que salir. Y con un tráfico enorme. Enorme. Pero bueno. Pero si salgo 1 hora, 2 horas antes ya llego bien. Aquí está Cristina para ayudarnos. Y hoy el tema es la mujer y la maternidad antes y ahora. Análisis. Claro, desde ya. Bueno, el concepto de la maternidad, Jean-Marie de la Sus, que fue investigadora y además psicoanalista, dijo la maternidad, la mujer no nace madre, sino que se hace madre. Y esto nos recuerda a lo que decía Simone de Beauvoir: una mujer no nace, sino que se hace. Y después vino Betty Friedan y dijo, se hace a través de los medios de comunicación, que en los años 50 y 60 le vendían a la mujer electrodomésticos muy sofisticados para que se sienta la reina de lo que ella llamaba el confortable campo de concentración del hogar. El campo de concentración del hogar. Sí, entonces, confortable campo de hogar. Está en cuestión si hoy no estamos en el confortable campo de concentración laboral, ¿verdad? Las mujeres. Sí. De modo que yo tomo la afirmación de la SUS con respecto a que la maternidad es un constructo social que se fue construyendo a lo largo de la historia, desde la prehistoria a nuestros días, que tuvo diferentes estadios. Por ejemplo, se sabe que el concepto en sí de maternidad no existía, recién comenzó a existir a través del latín maternitas en el siglo XII, cuando el clero necesita colocar un concepto simétrico al de paternidad, por el culto mariano a la Virgen María. Entonces esa Virgen María, que es la que queda luego del derrocamiento de las diosas antiguas, ¿verdad? Quedaba una sola mujer celebrada. Entonces vemos que lo que existía sí es la función materna, es decir, la función materna se aplicaba a la sociedad. Y desde la prehistoria, en que la mujer era justamente una diosa, una representante de la naturaleza, porque el hombre veía que de ese vientre nacía un hijo, ¿no? Y era un fruto que lo daba, al igual que la tierra, daba frutos, los árboles, las plantas, las flores. Y él no sabía que él tenía intervención en este hecho. Estamos hablando de la prehistoria, del paleolítico al neolítico. Entonces estas comunidades no lo sabían, y entonces la mujer cobra estatus divino, y vemos todas estas estatuillas de las diosas madres, a mujeres opulentas, que no es porque existiera la obesidad, sino porque eran mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Con los pechos anchos y el abdomen dilatado. Y bueno, entonces cuando el hombre descubre que realmente él interviene en el proceso del embarazo, entonces allí es donde ya comienzan las guerras y la mujer es subsumida y colocada justamente en un rincón del hogar a tener hijos para la guerra, a procrear. Este es el concepto de la mujer que nace en el hogar ya. Mientras antes era libre, fue la que realizó la revolución agrícola durante los 20.000 años de matriarcado, de acuerdo con algunos investigadores. La mujer era libre, inclusive promiscua, no tenía parejas, le daba la autoridad paterna al hermano mayor, bueno, pero después todo esto el hombre lo pone dentro de un molde y dice, no, hay que ir a las guerras, estamos varones, vamos a poner a la mujer a procrear. Y ¿fue por la guerra, no por la necesidad de desarrollo fue por económico la guerra. También? No, el desarrollo ya había sucedido porque con la revolución agrícola en el Neolítico ocurren los asentamientos de pequeñas familias. Antes en el Paleolítico eran caminantes, eran trashumantes, grandes grupos, pero acá empiezan los pequeños grupos. Asentarse empieza a esbozarse un ejemplo de familia, de lo que luego va a ser la familia. Y entonces corre el tiempo y vemos que entre los griegos comienza una denostación de todo el acto de dar a luz y el embarazo, ¿no? Porque, por ejemplo, Zeus, el dios del Olimpo, tiene en las iconografías, se lo ve pariendo a Atenea de su cabeza. Es decir, que era la luz de la razón, el hombre, contra las tinieblas del útero.
Entonces está naciendo Atenea, que por otro lado, Atenea era una diosa virgen, que en su túnica tenía la cabeza de la medusa, que indicaba todo rechazo a cualquier contacto sexual. Ya sabemos, era Atenea la que podía medirse con la inteligencia del varón de acuerdo con la cosmovisión de los griegos, ¿no? Y después pasamos al Imperio Romano y aparece toda esta legislación de los romanos, y la mujer, la función de la mujer, la maternidad, queda subsumida bajo el pater familias, que era el que determinaba si ese hijo vivía o no. Es decir, cuando nacía, la partera, la chamana, la persona que lo ayudaba, lo colocaba en el piso al bebé. Y el padre lo miraba y determinaba si vivía o si lo iban a dejar afuera, a merced de los elementos. Exacto. Por eso... ¿Y por qué razón? ¿No hay una explicación? Bueno, porque si el niño era discapacitado, enfermo, algo así. Enfermo, le faltaba uno de los miembros, y entonces decidía que no naciera. Es impresionante. Pero que muriera porque ya había nacido. Bueno, que no porque no pudiera continuar. Que no pudiera, claro. Exacto. Claro. Entonces quedaba allí. Y esto justifica que en el Imperio Romano no había mujeres, niñas madres, ni había tampoco bastardos. Porque justamente el pater familias era el que decidía. Inclusive la herencia. La mujer era legitimada, no como madre, no como esposa, sino que el vientre de ella legitimaba, digamos, al heredero, que era a su vez designado por el padre. Vale decir que si el padre moría, el heredero era ese hijo, y la mujer no tenía absolutamente nada que ver con eso. Era un régimen de sumisión muy grande, ¿verdad? Bueno, después llega el siglo de las luces, y en el siglo de las luces ya empieza una visión más complementaria del hombre y de la mujer. Aparece Rousseau diciendo la importancia, que hoy en día lo enfatizamos, de la lactancia materna, la importancia de la madre, la importancia del hogar, ¿verdad? Y había ya un complemento y una celebración de la mujer que también tenía que ver mucho con el hecatombe de los recién nacidos, ¿no? Porque en realidad la hecatombe de bebés. No había, las mujeres se morían mucho en el parto, los bebés también al nacer, entonces había falta. Y la mujer, el vientre de la mujer era la matriz del cuerpo social. Entonces daba esos hijos a todos. Y bueno, y después llegamos a esta época posmoderna, en donde nos fuimos lentamente transicionando de la posición natural, de la mujer, el embarazo, algo natural, a algo electivo, ¿verdad? Y esto en realidad tiene que ver por dos factores: por los estados de bienestar de los países hiperdesarrollados, y también por el desarrollo de la ciencia biológica, que permite, digamos, planificar el embarazo. Entonces, estamos ahora en una época en que existe mucha libertad en cuanto a la maternidad, y los hijos en muchos casos son daños colaterales. ¿Por qué digo esto? Y un poco ponemos el dedo en la llaga acá. Todas las mujeres trabajamos, todas las mujeres tenemos necesidad de estar allí. Pero resulta que dejamos demasiado solos a nuestros chicos y no tenemos la suerte de una abuela que está en la casa. Ahora las abuelas trabajan, entonces no se los puede dejar. Claro, y de esa manera los niños crecen un poquitito fuera digamos, del circuito de la madre. Pero lo que pasa es que en realidad el instinto materno no existe. Lo que existe es en realidad una propensión a la reproducción de la especie. Ahora. Claro, exacto. No, existió siempre. Siempre existió. Claro. Lo que pasa es que la sociedad le decía a la mujer cómo tenía que ser madre, cómo era esa función materna. Ahora también nos dice cómo es esa función materna. Cuando usted dice de la procreación, es porque quiere tener un hijo, no porque... La especie... Por eso la mujer inmediatamente llega a cierta edad, quiere casarse, quiere tener familia, y después no sabe qué hacer con ese niño. Eso es correcto. Esto un poco explica por qué hay madres que matan a los hijos o los abandonan, porque el instinto materno no existe. ¿Cómo se desarrolla? En el seno de la constelación madre, abuela, hija, o no se desarrolla.
No es que esté bien o esté mal, hay que realmente no tiene ese instinto y está muy bien si se siente no tener esa procreación, esa necesidad de tener un hijo, no tenerlo. Hoy en día las mujeres millennials, por ejemplo, quieren realizarse primero y tener hijos después de los 30. Yo lo veo perfecto eso, porque la sociedad sigue pidiéndole a la mujer que trabaje afuera y que cuide a los hijos, que llegue a la casa y que haga las tareas. Es decir, que al ámbito de la reproducción se le agregó a la mujer el ámbito de la producción de dinero. Y eso es malo para la mujer, pero también es malo para los hijos. ¿Por qué? Porque existe entonces la maternidad, que es el hecho biológico, y existe el maternaje, que es esto que se desarrolla en la familia. El maternaje es todo un proceso que nace en la infancia de la mujer con la madre, que nace con la pubertad, la fecundidad, el embarazo, el parto, la crianza de los hijos, la educación. Es un proceso muy largo ese maternaje, que coincide con lo que Margaret Moller, que fue una gran psicoanalista, dijo, que existe un parto biológico y un parto psicológico. Vamos a dejarlo en eso, la dejé en el aspecto psicológico. Claro, porque hay un parto que es el parto biológico, el nacimiento, pero para que el niño se desarrolle y cumpla con el parto psicológico, tiene que haber una madre. Y Margaret Moller lo describió en varias etapas, eso, ¿verdad? La primera, la simbiosis materna, donde el niño no conoce quién es esa persona, pero la necesita, porque además existe un embarazo extrauterino de un año posterior al parto, en donde el niño tiene que estar pegado al cuerpo de la madre, literalmente, pegado al cuerpo de la madre para que continúe sintiendo ese latido cardíaco, el olor de la madre, ¿verdad? Eso es muy importante. De modo que no es tan simple. Nosotros lo hacemos muy simple. Y bueno, lo dejamos y el nene total está sanito, está bien criado, aporto dinero, está todo bien. No hay problema. Pero el proceso psicológico es el gran olvidado en esto, ¿verdad? En que los niños necesitan a un cuidador constante. Pueden a lo mejor no ser la madre, que es lo ideal, la madre, porque el niño reconoce todo de la madre, porque estuvo 9 meses adentro de su vientre. Pero puede ser alguien, tiene que ser constante, no puede pasar de brazo en brazo, porque eso le genera y le dispara un cerebro basado en el cortisol, que es la hormona del estrés. Porque el niño no encuentra esa paz, ese lugar, ese olor conocido, ese abrazo conocido, el latido de ese corazón. Es muy importante esto que estamos hablando. Y después, lógicamente, los primeros 6 años del nacimiento, a los 6 años son los años fundacionales. Vamos a decir los más importantes, los más preñados de amor son los 36 meses, los primeros 36 meses. Pero hasta el año, es decir, cuando empieza ya la socialización del niño, debiera teóricamente empezar la socialización de la madre, aunque hoy en día las madres realmente tenemos 2 opciones, no tener hijos y realmente desarrollarnos laboralmente, o de lo contrario trabajar en la casa porque podemos tener una empresa y manejarla por internet, ser exitosas perfectamente, mientras el niño está durmiendo, mientras el niño está ahí. Bueno, lentamente hay una separación. Después de los 6 años el niño necesita ya también empezar a separarse de la mamá. Entonces la madre lentamente se va separando. Y eso es un proceso que en definitiva es más natural que esta cosa abrupta. Conozco muchas mujeres que a los 3 meses de nacido el niño, ya el niño va a una guardería. James Prescott, que fue un gran médico, hizo un trabajo longitudinal sobre guarderías y determinó que los niños que están en guarderías de etapas tempranas, hasta la época del colegio, son niños más agresivos, son niños más, no es agresiva la palabra, son más violentos, son niños con más problemas de conducta. ¿Por qué? Porque la guardería no puede, la guardería media, habrá guarderías de primer nivel que son carísimas porque nadie las puede afrontar. La guardería media no le puede dar eso que le da la madre, esa papilla nutriente, amorosa que le da la madre con el abrazo. Entonces, todo esto tenemos que decirle a nuestros niños chiquititos, porque nosotros lo vivimos ya, nosotros ya lo hicimos como pudimos, pero no fue lo mejor. Y entonces le tenemos que explicar a nuestras niñas que se tienen que desarrollar como mujeres exitosas, pero que no lo hagan con un niño, porque son 2 tareas incompatibles.
La maternidad es un trabajo de 24 horas. Quienes hemos tenido niños sabemos que esto es muy doloroso, realmente. Y entonces, por eso lo dejamos, porque nos damos cuenta, lo dejamos en manos de otra persona, porque no lo podemos afrontar, el trabajo y la maternidad. De modo que esto es una enseñanza que tenemos que ver. Otra de las cosas históricas interesantes es en la época feudal, las familias del campo, ya se venía un poco viendo un cambio en la relación. En la época feudal, el hombre empollaba, es decir, que se metía en la cama con la mujer cuando estaba por parir y trataba de sufrir, cosa difícil, pero trataba de sufrir los dolores del parto con ella. Y cuando salía, la ayudaba con el parto y le colocaba, se sacaba su camisa, su atuendo y con eso arropaba al niño para que el niño, el olor no solo de la madre, sino del padre. Ya, no, Esto es muy interesante. Claro, Y esto en la prehistoria se ocupaban de la agricultura y del hogar. El hombre se ocupaba de cazar. Conquistar. Bueno, O depende qué cosa. No, bueno, mujeres también, porque eso no estoy hablando en el término amoroso, no, pero sí en el término de buscar nuevos horizontes. Exactamente, porque, el conquistador, porque exacto. el hombre, la mujer es cóncava y el hombre es convexo, es decir, fíjate qué bien que estamos hombre y mujer. El hombre sale a conquistar, sale a penetrar la realidad como penetra un cuerpo de mujer. El hombre es así y la mujer es la que recibe, es la mujer. No quiere decir que sea pasiva. Correcto. Quiere decir que es femenina. No, vieron mujeres, es decir, por el Dios. feminismo dio vuelta a todo. En realidad nos vendió una pesadilla a la mujer, el feminismo. Porque nosotros tenemos esta característica receptiva del hombre, del hijo, y entonces eso es lo que tenemos que exaltar. Esa es nuestra fuerza. Por eso yo digo que se ve hoy en día, sí, en todas partes del mundo. Sí. No vamos a echar como siempre la culpa de Estados Unidos, porque no. Pasa en todos lados. Pero ya no tienen tantos esto hijos. llegó, claro. Aquí se ha reducido el ratio. Por eso ahora llegaron los por eso han aprendido. millennials, llegaron y dijeron no. Esto lo vamos a parar. Claro. Ya ese sueño de la casa y los hijos, esto no va. Entonces vamos a llegar a un término medio entre lo que propone el feminismo y lo que se proponía antes. Vamos a trabajar las mujeres, a criar, digamos, a desarrollar nuestro aspecto laboral y después vamos a tener hijos. Una vez que ya tenemos consolidada y tenemos dinero. Porque, por ejemplo, otro gran tema que es motivo de divorcio, el problema económico. Se divorcian porque ya no hay dinero. Antes de casarse hay que tener proyectado los primeros 3, 4 años del niño, para los pañales, para alguien que le ayude, para las medicaciones. Es decir, nos casamos pensando que en realidad el niño va a proveer, Dios proveerá. Y esto es algo mágico, es pensamiento mágico. No provee Dios, no provee el niño no viene con un pan bajo el brazo, como nos decían a nosotros. Nosotros tenemos que ir con el pan bajo el brazo cuando tenemos un hijo para poder cuidarlo. Pero aquí sí yo no viene, estoy hablando de riqueza. Doctora, pero aquí sí viene, porque aquí hay una cantidad de programas que para las madres le dan de todo. Le dan los pañales, le dan la leche, le dan de todo para cuando la persona no lo tiene. Bueno, eso es lo que no sucede en los países nuestros latinoamericanos. Pero gracias a Dios eso que sí eso es pasa triste. acá. Claro, eso sí es es triste. muy triste, es cierto. Pero mira cómo lo tenemos. Tenemos que todo esto lucharlo con educación, claro. Luis. Necesitamos educar y decirle a la mujer que la maternidad, tener un hijo excede en la especie humana el hecho biológico. No es quedar embarazada y parir. Es algo que tiene que ver con la cultura. Pero esa educación no solamente para la mujer. Claro, programa, la figura de madre, figura de padre, cuando no existe el biológico. Hoy en día el feminismo quiere borrar al hombre. Es decir, y esto es una cosa absurda. Es como un mensaje a la mujer. Eso es un mensaje a la mujer. Yo no convivo con el feminismo, me considero femenina pero no feminista. Y realmente lo quiere borrar y quiere hacer todo ella. Y se quiere asumir la tarea de la madre, la tarea del padre, de la reproductora, de la productora. Muchas veces por convicciones. Yo no estoy hablando de la mujer que es llevada a estar sola porque se divorció de una pareja terrible, que la golpeaba.
o sencillamente tuvo un hijo. No, estoy hablando de estas mujeres que están tomando la decisión porque generalmente tienen mucho dinero. Por diferentes razones. Toda un eco, un reflejo de la fuerza física centrípeta, claro, que lleva al centro, todo lo lleva al centro y lo une. Y la fuerza centrífuga, que es la opuesta, que es lo que intenta prevalecer en este mundo, que va para afuera y todo lo desune. Lo que dice él es muy importante, es cierto, es una fuerza real y física. Pero usted se quedó en el bueno y mal amor. ¿Qué pasa? Se dice que hay algunas relaciones que están hechas en el cielo, ¿verdad? Made in heaven, right? Yeah. Pero hay otras que están made in hell. Y realmente tienen la misma fuerza de unión que este amor bueno del que tú hablas. Y son relaciones basadas en caricias negativas. ¿Cuál es la caricia negativa? Te estoy insultando todo el día. Si puedo te empujo, si puedo te desprecio. Y resulta que eso es un pegamento también. Me estoy acostumbrando a bueno, así será. Muchas de estas parejas ya vienen de familias sociópatas que han actuado disfuncionales. Y entonces se unen por esta cuestión. Y ahí viene la violencia doméstica. Ese es el círculo realmente destructivo del cual la mujer no puede salir. ¿Por qué? Y a veces el hombre tampoco. ¿Por qué? Porque realmente se han acostumbrado a ello y desarrollan una suerte de pensamiento en el que creen, no voy a salir de esto, yo no soy capaz de solucionar, esta es mi vida y aquí me quedo. O de lo contrario, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, conmigo va a cambiar, va a terminar siendo un hombre tranquilo, y esto no es así. Es decir, que estas cosas las tenemos que pensar realmente mucho. Pero a veces viene, me parece a mí, entonces yo creo que... Es una sumisión, es un trastorno por sumisión, en donde la mujer no puede salir de eso, no porque a lo mejor sea tonta. En el caso que estás hablando de la violencia, yo hablaba de un caso sin violencia anteriormente, no puede salir de eso porque dice, es indefensión adquirida, este es el trastorno, por indefensión adquirida. Yo fui desarrollando una capacidad para no defenderme. Yo no puedo defenderme. Y entonces continúan. Porque claro, uno se pregunta, ¿por qué estas mujeres están así? Pero resulta que cuando van a terapia, esto es lo que se descubre, que se sienten incapaces. No tanto porque tienen miedo al hijo, sino porque se sienten indefensas. Pues yo creo que en las universidades. La maternidad es algo que es un destino que depende de la identificación con la madre. Es decir, que somos las madres las que tenemos que proveer ese modelo, y en lo posible las abuelas, hay quien no lo tiene. Ese modelo en donde la mujer, yo soy madre, y no le demuestro a mi hija, bueno, puede ser muy de vez en cuando, que estoy cansada, que me molesta, que por qué viene siempre con los mismos problemas. Entonces, cuando hay un rechazo de esa mujer, y sobre todo el padre, que el padre además no lo rechace a la hija mujer, entonces ahí se crea como ¿yo para qué voy a ser madre? Porque lo que sucede es que repetimos los modelos que hay en el hogar. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras nenas chiquitas y cómo le enseñamos ese modelo a través del ejemplo. Y así se va construyendo la maternidad lentamente, pero es un proceso muy largo que no nace con el instinto. Tengo que hacer una pausa. Bueno, a través de la educación, todos los procesos cambian en la sociedad a través de la educación. Entonces es importante educar a los padres o a los futuros padres de hoy en día. Y es importante cómo empezar a educarlos desde que son muy pequeños, porque ellos van a ser papás y mamás, y entonces necesitan que les demos una visión neutral, que está bien ser exitosa, salir, pero manteniendo esa postura femenina. No necesitamos copiar al varón. Y femenina demasiado. Por ahí algo momentáneo mientras se desarrolla la educación, en donde yo digo, bueno, voy a desarrollarme, no tengo hijos. Lo que pasa es que el mandato cultural es muy fuerte, atraviesa mucho a la mujer en el sentido de que tienes que ser madre a toda costa y además trabajar. Porque esto es la herencia del feminismo. Pero eso no es un gol para la mujer. Es la herencia del feminismo. Pero eso no es un gol para la mujer ser madre. Es decir, ¿qué me preguntaste? No es un gol, es el deseo que toda mujer quiere ser ser madre y tener un hijo. No, el instinto materno no existe, no, hay mujeres que no, y realmente hay que decirle a nuestras hijas, a las mujeres jóvenes, si no quieres tener hijos está bien. Exacto. Yo no quiero ser abuela. ¿Por qué quiero ser abuela a costa de que mi hija lo haga realmente de manera artificial?
o el marido que quiere tener, por ejemplo, hay que hablar antes. Si yo me voy a casar con un hombre que quiere tener 3, 4 hijos y que yo trabaje, bueno, entonces ya ahí habría que replantearse la posibilidad. Entonces decimos, no, mira, ¿qué te parece si vivimos un tiempo, trabajamos todo y dejamos los hijos de lado? Y ahí viene la comunicación, doctora. Y ahí viene la comunicación, planificar hablar. La familia, planificar los hijos, planificar en qué momento. Exacto, y planificar el dinero, planificarlo todo, y después tener hijos. Es simple. Mira, no es necesario que intervengan los gobiernos. Si nosotros podemos enseñar esto, y que realmente prenda en las niñas, como él señala, realmente sería ideal. Mira, hay una impulsión a la procreación de la especie. La mujer quiere quedar embarazada porque cree que está como romantizado este tema de la maternidad. Muestran las propagandas, las publicidades, todo demasiado rosa, demasiado hermoso, pero resulta que cuando nace el niño, si yo no tengo un instinto materno bien desarrollado y no puedo dormir durante meses enteros, la cosa se complica mucho. No hay duda. Entonces, esto es lo que tenemos que enseñarle primero. Bueno, para ser madre te va a pasar esto, esto y lo otro. ¿Estás dispuesta? ¿Cómo está el diálogo, de nuevo, la comunicación de las madres a los hijos? Un curso. A los varones también, a los hijos. ¿Y a los varones dónde están esas clases? Claro, el sistema escolar me apoyó, pero después hubo un colapso del tema en la Universidad Humboldt, porque ¿qué pasa? No, es una cosa de vanguardia. Vamos a reanudar ese tema porque a mí sí me interesa, porque sí se dio el primer paso y yo creo que es vital para ayudar a nuestra juventud, hermano.